Saludos, seguidores del programa Fas Fatun. Tenemos en este vídeo la presentación de Nur Berenguer. Nur Berenguer enseña la cábala, concretamente cábala hermética, que nos explicará ella en qué consiste. Nur Berenguer trabaja lo que es en el grupo E-Yud, donde iremos desarrollando a lo largo de la entrevista las labores que llevan ellos a cabo. Nur Berenguer lleva a cabo conferencias, entrevistas y dirige los cursos de esta escuela. Saludos, Nur Berenguer. Gracias por estar con nosotros. Y nada, le paso el micrófono. Usted, si quiere, te llamo de tú, como amigos, en el cual pues, nos puede presentar y ampliar un poquito más su labor, su currículum, su trayectoria y las actividades que viene realizando. Gracias, Nur, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de esta maravillosa enseñanza que es la cábala hermética. Enseñanzas que llevo ya 11 años dando aquí en la escuela del grupo de Cábala E-Yud en Barcelona. Ahora las clases presenciales se anularon cuando vino todo este conflicto que tenemos envueltos con la pandemia y tuvimos que anularlas y nos animamos a hacer las clases online. Precisamente una clase online por Zoom la empezamos la semana pasada desde el comienzo de la introducción de la cábala hermética. La cábala hermética es muy amplia y coge precisamente la alquimia, coge el tarot, la salud, el color, las velas, la historia, muchas. La numerología. Tiene muchas temáticas la cábala hermética y es muy importante que las personas conozcan los misterios de la existencia, los misterios de la creación, los misterios de sí mismos y más en estas circunstancias que nos encontramos, que hay muchos misterios y eso es la cábala hermética. Gracias, Nur, por el esfuerzo, la dedicación en este momento al programa para explicarnos pues, qué es la cábala. Concretamente, podemos empezar por ahí. ¿Podrías explicarnos más ampliamente lo que es la cábala? Ya nos lo has dicho un poquito ya por encima, pero entrando un poco más en materia. Efectivamente, la cábala es una enseñanza para internarse en el tesoro de uno mismo, para profundizar en el alma humana, para profundizar en la personalidad humana, para conocer el espíritu, alma y personalidad humana. Descubrimientos que nos irán mostrando el por qué seguimos unos dictados u otros, por qué no seguimos los dictados que nos marca o nos señala nuestro interior, ese tesoro que tenemos en cada uno de nosotros. Estamos en constante lucha nosotros mismos y esa lucha no nos permite tener una vida de paz, de alegría y de perfección. Por eso, uno de los nombres que la cábala tiene es una escuela del alma, porque ese alma debe conocer
el mundo de la materia, y el mundo de la materia o el hombre debe conocer el mundo espiritual. Nos has comentado acerca de esa escuela del alma, además de resonarnos un poco más lo que habitualmente se suele hablar en el programa. Hay misterios, cosas que no nos cuentan, cosas que están ocultas, que son imprescindibles para el desarrollo personal y del espíritu desde la reencarnación, que es lo que nos corresponde en este instante que estamos reencarnados a llevar a cabo. Nur, ¿nos podrías comentar un poco más ampliamente en qué consiste esta escuela del alma? A ver, el ser humano, para encontrar unas respuestas ante la vida, tiene que ahondar en el conocimiento más profundo de sí mismo. Y ese tesoro más profundo de sí mismo es el mundo espiritual. Ese mundo espiritual debe conectarse, debe conocer, debe saber, debe entender el mundo humano. Y el alma, de ahí que la Cábala se llama una escuela del alma, el alma debe conocer y debe saber por qué ese cuerpo y esa personalidad no sigue los dictados del alma. O sea, el alma debe conocer al ser humano y el ser humano debe conocer el alma. Ahí en esa relación mutua de cada uno se debe ese conocimiento. Lo aprenderemos a través del lenguaje que tiene el alma. Y el lenguaje que tiene el alma lo obtendremos, lo aprenderemos en la enseñanza de una cábala hermética. Igual que un arquitecto, igual que un físico, igual que un químico, tienen un lenguaje especial, unas fórmulas. En una escuela del alma tenemos el lenguaje del alma para que ella llegue a conocer al ser humano y el ser humano se contacte, llegue, incluso puedan conocerse mutuamente el alma y el ser humano. Rafa, mira, es que si no hay conocimiento del lenguaje es muy difícil conocer el mundo del espíritu. El mundo del espíritu no es tangible con los 5 sentidos. El mundo del espíritu, el mundo espiritual no es tangible, son revelaciones y solo a través del lenguaje podemos llegar a ese mundo espiritual. La verdad es que la información que nos ha pasado con esta definición es a tener en cuenta y a más de uno nos está resonando. Tratándose de la cábala, en este caso estamos hablando de cábala hermética, pero a la mayoría de los seguidores del programa les estará viniendo lo que es la cábala hebraica o cábala judía. Además, hago ya referencia de paso que, según vemos en imagen, detrás tuya hay una menorá y también hay un árbol de la vida, quizás para quien no lo conozca. Vamos a ir por partes primero, luego ya nos comenta un poquito de esa simbología. ¿Qué diferencia hay entre la cábala hermética y la cábala judía o hebraica? ¿Hay alguna diferencia o hay alguna similitud? Bastante, sí, claro que sí que hay diferencia. Piensa que la cábala ha sido una enseñanza que está guardada siglos en la comunidad judía, y no en la comunidad judía a la vista, no, ni mucho menos. La cábala está guardada en las yeshivás, que les llaman los maestros y los rabinos, en las yeshivás, y se impartía la cábala a personas, a judíos que tenían unas características y cumplían unas normas, unas leyes. Eran varones mayores de 40 años, estaban casados. Bueno, hay 613 leyes
630 leyes las cumplían y aprendían la cábala. O sea que fíjate, durante siglos ha estado guardada de esta forma. La cábala hermética, como su nombre mismo indica, está oculta. Es el misterio, es el secreto. Está guardada porque la cábala hermética se basa en el estudio de la consciencia divina, macroconsciencia divina. Se basa en ese principio y eso está muy guardado, muy oculto. Y en cambio la cábala judía se basa en los libros, en la religión, en los principios de las letras hebreas, en todos los aspectos, dijéramos, que rodean a la religión, la palabra de Dios, la palabra de los profetas y demás. Es bastante diferente, pero también es muy sabia, O sea, no nos olvidemos, hay mucha sabiduría. Lo que pasa es que usan un lenguaje que para nosotros nos cuesta más entender y llegar. En cambio, la cábala hermética es un lenguaje muy llano y muy directo y muy reconocible. Porque cuando te hablan pues, de un lenguaje, te hablan de símbolos, de imágenes, es muy diferente. Piensa que la cábala clásica judía, o sea, el Antiguo Testamento, el Zohar, el Sefer Yetzirah, todos los profetas, o sea, y se basan en una enseñanza con medios religiosos, podríamos decir. Pero no es una religión la cábala, No es una religión. Y si alguien lo orienta hacia una religión, no está enseñando la verdadera cábala. La verdadera cábala es libertad, plenamente libertad. Si está insinuando una religión, no es una religión. Si acaso podríamos decir que la cábala es un misticismo o religiosidad con conocimiento. La fe surge por conocer y experimentar ese misticismo y devoción, pero no es una fe ciega. Esa fe ciega todos nosotros ya la hemos conocido con la religión cristiana y católica. La cábala no es fe ciega, al contrario, es una fe con conocimiento. O sea, yo creo en Dios porque conozco en Dios, en mí mismo, no porque me lo haya impuesto nadie. ¿De acuerdo? Y esa es la gran diferencia. Una cosa es religión con conocimiento y otro es una fe ciega, una religión con fe ciega. ¿De acuerdo? Espero haberme sabido explicar. Perfectamente. Surge una pregunta con relación a la explicación, y es que el que haya estado oculta, de alguna manera, o haya estado guardada tanto tiempo... La han estado guardando, Rafael, durante siglos. Podríamos decir, tiempos, siglos. Podríamos decir quizás que a raíz de haber estado guardada tanto tiempo, ¿nos llega ahora en estado más puro? Sí, ahora hace aproximadamente unos 50 años que la sacaron a la luz. La sacaron a la luz. Algún rabino que dijo que era una enseñanza muy sabia para que eso estuviera tan guardado solo para 4. Y ahí empezó todo el movimiento de la enseñanza de la cábala. Aparte de que hay escuelas esotéricas como los Rosacruces, como la Golden Dawn, como la masonería, que están transmitiendo cábala, pero de una forma sutil y a través de imágenes. ¿Me entiendes? Se fue metiendo en escuelas de misterios.
Nur, tenemos varias definiciones, porque cuando quizá vamos navegando en la red vemos la palabra cábala escrita de diferentes maneras. Sí. ¿Por qué estas distintas maneras? Cábala escrita con C, como toda la vida. Sí. Cábala con K y cábala con Q. En mi caso la escribo con Q. En la cábala se escribe con C. Todos aquellos personas que no conocen las enseñanzas de la cábala, que no las conocen, con que no las conocen, pues como la escriben como suena, con una C. La cábala que viene con una K el origen es inglés, que el sonido y la referencia era de rabinos ingleses, porque la letra K nuestra es la traducción de la Kaf hebrea, y la Kaf hebrea los ingleses la traducieron con la K que nosotros conocemos, cábala con K, y después hay la cábala con Q, que es para los estudiosos de la cábala hermética. Todos los de la cábala hermética la escribimos con Q, porque hace referencia también a una letra hebrea que conecta. Esa letra hebrea está relacionada con una parte de la consciencia, la parte de la consciencia que es muy importante para las enseñanzas de la cábala, es la parte de la consciencia subjetiva, y ahí que la enseñanza hermética se escriba con esa letra, también traducida de la Kof hebrea. La letra... Espero que te haya dado suficiente explicación para entender. Porque no es simplemente una concepción lingüística, sino que las letras hebreas tienen unos poderes, unos significados, un simbolismo. Muchísimo. En este caso, muchísimo. la letra Q, ¿a qué letra hebrea correspondería? A la Kof. Se escribe Kof o se pronuncia Kof. Vale, eso para que una letra muy bonita. Los seguidores del programa puedan estar viendo en pantalla en este momento lo que es el ideograma o la letra hebrea que corresponde a esto. Con tu permiso, claro está. Nur, llegado a este punto, surge la pregunta: ¿qué es el árbol de la vida en Cábala? ¿Y qué relación podría tener este árbol de la vida con el tarot? Precisamente creo que tiene detrás tuya un póster de este árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida en la Cábala? Es imprescindible. El árbol de la vida para mí es uno de los, podríamos decir, un libro exotérico de la Cábala, muy importante e imprescindible, porque a través del árbol de la vida es un mapa y es la descripción perfecta para los conocimientos de la personalidad humana, del alma y del espíritu. Oh, madre mía, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de Dios mismo, y ese árbol nos describe el mundo de la creación, el mundo macrocósmico o el universo con todos sus planetas y con todas sus estrellas. Nos explica cómo Dios se reveló para crear, nos explica con todo detalle la creación y nos explica con todo detalle, cómo no, al ser humano. ¿Qué es el ser humano y quién es? ¿Y para qué está aquí? ¿Y de dónde viene y hacia dónde va? ¿Qué representa todo esto? ¿Qué representa las enseñanzas que aprendemos y que no nos dan respuestas de nada? En cambio, la Cábala nos da respuesta de todo, del interior, del exterior y de todo lo que estamos rodeados. Eso es el árbol de la vida.
Fíjate qué importante es el árbol de la vida. Por eso siempre digo que es un árbol exotérico de la Cábala. Un árbol, un libro, pero un libro enorme, que pasas años estudiándolo y averiguando qué es lo que contienen, qué es lo que conlleva detrás, porque a Dios no se le conoce por una presencia, a Dios solo se lo conoce por lo que revela, y a través del árbol podemos conocer la revelación de Dios. Ha quedado más o menos claro lo que es el árbol de la vida con relación a que en la base es un conocimiento que se va a ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Es un símbolo, como os ha dicho, de lo que es este mundo espiritual y de lo que es Dios y lo que nos está dando. ¿Hay alguna relación, Nur, con el tarot? ¿Este árbol de la vida tiene alguna relación con el tarot? Claro que sí. O sea, si vemos el árbol, cómo está, el árbol tiene toda una serie de esferas y unos caminitos que conectan con esas esferas. Esos caminitos son las letras hebreas y son las claves del tarot, porque las claves del tarot tienen una descripción perfecta de cada una de las letras hebreas. Esas letras hebreas nos describen los talentos humanos. Esos talentos humanos son imprescindibles para ascender, porque ese camino, ese árbol, es un árbol de ascensión desde abajo, desde la esfera inferior. Debemos ascender por esos senderos hasta llegar a la plenitud del ser humano, que es esa esfera superior, arriba de todo y blanca, Keter. Es la unión, ahí surge la unión del ser humano con lo que es más superior en sí mismo, con yo soy. Todos esos caminos son los talentos humanos. Sin esos talentos no podemos conocernos ni podemos conocer cómo es y quién es la revelación de Dios. Y con relación a estas enseñanzas de la Cábala, para estudiar la Cábala, ¿qué libros serían necesarios estudiar? ¿Qué libros nos recomiendas, Nur? Los libros, bueno, libros hay muchos. Y hoy día con internet está lleno. Yo principalmente os recomiendo los libros de Simón Halevi. Es judío, es una cábala judía, pero es una cábala judía muy bonita, muy amplia y muy sabia. Simón Halevi. Los otros libros es de Ione Salazai. Este no es judío, es un hombre, como dicen, gentil, pero que estudió con judíos, pero también sus libros son muy interesantes, muy interesantes. Después tenemos los libros del Zohar. Son muy completos, pero muy difíciles de entender, porque son cuentos, son historias, es muy esotérico o hermético, extremadamente hermético, porque todos son cuentos, todos son historias, pero es interesante. El Sefer Yetzirah, que nos habla del mundo de las letras, cómo Dios, a través del verbo, creó el mundo. Pero es complejo también para un estudiante que comienza, no lo recomiendo. Ni el Zohar, ni el Sefer Yetzirah o libro de la formación, no lo recomiendo para el principio. El Antiguo Testamento está
es el principio y el fundamento de toda la enseñanza de la Cábala, pero también es difícil de entender. Pero bueno, por irlo leyendo nunca estará de más, porque la Cábala hermética se basa principalmente en el simbolismo. Y el simbolismo yo que recomendaría el libro El Kybalión de los 7 principios herméticos, porque conocer los 7 principios es entrar más fácilmente en la enseñanza de la Cábala hermética. Porque ¿en qué se basa la Cábala hermética? Lo he dicho antes, se basa en la conciencia divina, y esa conciencia divina es la que creó y formó la creación. Entonces vemos la conexión que hay entre la Cábala y lo que es el hermetismo. Más o menos nos lo has explicado, pero para aquel que no conozca todavía un poquito estos términos, ¿qué relación tiene con el Kybalión? ¿O qué es el Kybalión? Claro, ya te he dicho antes, claro, la Cábala hermética principalmente se basa en los principios herméticos. Y claro, uno se pregunta, ¿y qué principios herméticos? Se basa en la conciencia o superconsciencia divina. Y esa superconsciencia divina, como nos dejó escrito Hermes Trismegisto, tiene 7 principios, 7 leyes en los cómo se mueve y cómo se expresa. Porque para conocer cómo nos expresamos, cómo sentimos, cómo vivimos, tenemos que conocer todo ese tesoro interior que tenemos, que tiene todas unas bases, unos fundamentos. El alma sabemos que es como si lo comparáramos al aliento divino. Podemos comparar el alma al aliento divino. El espíritu lo podemos comparar a la superconsciencia, que es el creador del verbo divino. Y la personalidad humana, que es el vehículo para que tanto el espíritu divino y el alma puedan mostrarse, puedan expresarse. Porque ya lo hemos dicho, no es una presencia ni el espíritu divino ni el alma, sino que es una revelación. Y esa revelación solo la conoceremos a través de una personalidad liberada. Seguidores de Fas Fatun, llegado a este punto, termina lo que es la primera parte con la entrevista a Nur Berenguer, donde ha desarrollado el tema de la Cábala hermética. En la segunda parte se hablará del Kybalión, en el cual, pues, importante libro en el que se trata de los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto, para entender mejor lo que es el hermetismo referido a Hermes Trismegisto. A través del Kybalión y sus 7 principios os animamos a que podáis ver el segundo vídeo de la entrevista a Nur Berenguer para una más completa comprensión de lo que es esta Cábala hermética. Hasta pronto y os esperamos en el siguiente vídeo.